Con las sanciones económicas impuestas a Moscú y en especial a su sector energético, ¿significará el fin de Rusia como uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial? Pues si quieres conocer cuál es mi opinión, quédate hasta el final de este vídeo. Bienvenido a tu canal, a mi casa, bienvenido a la mochila de Edu. Para empezar con este análisis voy a tomar como punto de partida el momento de la anexión rusa de Crimea, en el 2014. Tras esto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusieron importantes sanciones a funcionarios y empresas rusas. Dentro de este paquete de sanciones estaban incluidas la no participación en proyectos energéticos rusos. En noviembre de 2016 y en respuesta a las sanciones recibidas, el gobierno ruso, en una profunda revisión de su plan estratégico internacional, decide entre otras medidas integrarse en una ampliación informal de la OPEP, junto con otros 9 países. Esta citada ampliación consiste en la posibilidad de que otros 10 países puedan participar en las sesiones plenarias periódicas que organiza este cártel del petróleo, en lo referente a las decisiones sobre cuotas de producción, y a su vez no están en la obligación de cumplir sus resoluciones. Por aquel entonces la OPEP, y en especial Arabia Saudita, había declarado la guerra al excristo estadounidense, con la intención de expulsarlo del mercado del petróleo, mediante el aumento de su producción. La estrategia saudita consistía en mantener los precios de barril bajos. Con ello se suponía que la industria norteamericana del fracking tarde o temprano quebraría, pues se consideraba que los costes de producción eran aproximadamente de 60 y 70 dólares el barril. Pero este sector mostró una gran resiliencia y gracias a la innovación tecnológica consiguió abaratar notablemente los costes de producción. Y a pesar de unos márgenes de beneficio muy reducidos, en 2018 Estados Unidos se convirtió en el primer productor y en 2019 en el primer exportador de petróleo a nivel mundial, ganando cada vez mayor cuota de mercado. Rusia en este periodo consigue capear bastante bien el temporal. Aumenta su cuota de mercado cerrando importantes contratos de suministro con numerosos países asiáticos, especialmente con China. A partir de 2018, el mercado del petróleo empieza a dar signos de desajuste, provocado por la guerra económica entre Estados Unidos y China. Se reduce el crecimiento económico a nivel global y con ello la demanda de petróleo. Con esta guerra de precios entre el cártel de la OPEP más Rusia en un bando y Estados Unidos en el otro, el resentimiento de Riad hacia su tradicional aliado no paraba de crecer, mientras Moscú empezó a reclamar un cambio de estrategia. Pero finalmente este cambio vino de la mano del COVID-19 y la caída en picado de la demanda de petróleo a nivel mundial. Supuso un golpe definitivo al fracking norteamericano, llevando a la quiebra a un gran número de empresas. Ante este panorama, en una reunión de urgencia en marzo de 2020 de la OPEP, Arabia Saudí propuso un importante recorte de la producción, anunciando posteriormente Rusia que dejaría de aplicar los recortes acordados. Ese momento fue elegido por Moscú para responder a Washington por las sanciones de su sector energético, considerando que con este shock de la demanda, la potencia estadounidense sería la peor parada a corto y medio plazo. Tras este comunicado, Arabia Saudí declaró la guerra de precios a Moscú y de forma encubierta también a Washington. Con este escenario COVID tenemos un mercado con sobreproducción y unos almacenes a rebosar. Para sorpresa de todos, ya en la época post-COVID, el rápido incremento de la demanda de petróleo pilla a todos por sorpresa. Si antes del inicio de la pandemia la oferta rondaba los 32 millones de barriles, ahora en la nueva etapa post-COVID era tan solo de 28 millones de barriles diarios. El principal motivo de este recorte está, por un lado, la falta de inversión en la apertura de nuevos pozos petrolíferos y por otro, la quiebra del sector de extracción de petróleo por medios no convencionales, mediante el fracking. Muchas empresas habían acabado en la quiebra. Señalar que antes de la pandemia Estados Unidos era capaz de producir casi 12 millones de barriles diarios,
por los 10,5 millones actuales. Este escenario fue propicio, acompañado también por el fuerte incremento de la demanda de materias primas y fuentes de energía a nivel mundial, del incremento del precio del barril de petróleo, a un precio superior a los $80 antes del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este escenario, Estados Unidos anunció un embargo a las exportaciones del petróleo ruso. Señalar que antes de este anuncio solo Estados Unidos exportaba de Rusia la pequeña cantidad de 90.000 barriles diarios, cuota sencilla de sustituir por medio de otros proveedores, bien nacionales o bien otros productores extranjeros. Estados Unidos, desde la crisis de Crimea, había iniciado una progresiva reducción de sus importaciones del crudo ruso, hasta dejarlo en esa escasa cifra. Pero lo importante de esta medida es que, gracias al poder de influencia a nivel mundial, Estados Unidos consiguió que un gran número de países se sumasen a este embargo, bien por razones estratégicas, bien por pertenencia al bloque occidental, bien por miedo a sanciones o medidas similares que pudiera imponer Washington a aquellos países que no secundasen este embargo. Con esto, más los problemas añadidos derivados del conflicto por miedo a navegar los petroleros por el litoral ucraniano del Mar Negro, con lo que aproximadamente la mitad de la oferta rusa actualmente no encuentra comprador. Si bien se deben de tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, que China sigue comprando el petróleo ruso a la misma cantidad que antes del inicio del conflicto y además se beneficia de una prima de descuento de entre 12 y $18 el barril, y que además las sanciones de la Unión Europea a las exportaciones energéticas rusas son bastante tibias. Como ejemplo tenemos que la banca comercial asociada al gigante ruso Rosneft no se le ha privado de negociar de las exportaciones de petróleo en dólares, para así permitir sus transacciones internacionales. Otra de las razones de este alza de precios es responsabilidad de Estados Unidos. A lo ya explicado de la quiebra de numerosas empresas del fracking, se suma el aumento de impuestos y la eliminación de las regalías a la industria petrolera estadounidense. Una de las medidas para financiar su multimillonario plan de infraestructuras de Biden, con lo que no incentiva la inversión en este sector, además de su decidido apoyo del gobierno Biden a la transición hacia las energías verdes y con ello la reducción de las emisiones de CO2 y las cada vez mayores trabas administrativas para obtener permisos de explotación. Para sustituir las exportaciones rusas, Estados Unidos puede tener un plan alternativo. Después de 2 décadas, Venezuela recibió la visita de una delegación norteamericana. Qué recuerdos y qué grandes momentos nos dejó Chávez al frente del gobierno venezolano. Y quién sabe si le habrá vuelto a hablar a Maduro a través del pajarito. Actualmente Venezuela exporta alrededor de 700.000 barriles al día y no está en condiciones de incrementar su producción, pues necesita primero del levantamiento de las sanciones económicas a la exportación de crudo, cuestión de la que estarían muy interesadas las grandes multinacionales del petróleo norteamericanas, pues estamos hablando del primer país en cuanto a reservas probadas de petróleo en el mundo. Pero para ello el gobierno de Maduro debería de ofrecer importantes garantías de estabilidad política y de cumplimiento de contratos, cuestión que a fecha actual se considera altamente improbable. Otra opción es llegar a un acuerdo inmediato con Irán, en cuanto a levantar las sanciones económicas impuestas a cambio de abandonar su programa de enriquecimiento de uranio para fines militares. Con ello, de la noche a la mañana, Irán podría poner en el mercado fácilmente un total de 1,5 millones de barriles diarios. Pero podría acarrear graves problemas geopolíticos por la fuerte oposición por parte de Arabia Saudí a cerrar este acuerdo. Otra opción sería que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos aumentase sus cuotas de producción en torno a los 4 millones de barriles diarios, que lo pueden hacer en un plazo muy breve de tiempo. Pero las relaciones entre cancillerías implicadas son pésimas, por todo lo expuesto anteriormente. Y en un primer sondeo diplomático norteamericano, este se ha encontrado con un rechazo total al cambio de agenda de la OPEP, que quieren mantener las cuotas de producción en los márgenes actuales. Otra posible opción podría aportarla Washington, haciendo uso de sus cuantiosas reservas, que se cifran en unos 575 millones de barriles aproximadamente. Con aportar unos 120 millones de forma gradual podría conseguir sustituir el hueco dejado por las exportaciones rusas.
pero precisamente en la coyuntura mundial actual el gobierno de Biden prefiere no hacer uso de esas importantes reservas estratégicas. Mi opinión al respecto es la siguiente. Estados Unidos aprovechará este conflicto para seguir ganando cuota de mercado en detrimento de Rusia. El peso de las exportaciones rusas de gas y petróleo en 2021 fueron del 36% del total de sus ingresos por exportaciones. El peso del gas supone 55.000 millones y el del petróleo de 180.000 millones. Tenemos que tener en cuenta de que es mucho más importante el peso que tiene la economía rusa en la exportación de petróleo. Solo si dejase de ingresar la mitad supondría un duro golpe. Situación muy poco probable bajo mi punto de vista de que se mantenga por un largo periodo de tiempo. El papel de China será fundamental. Nada hace indicar de que en el futuro deje de importar petróleo ruso, pues a su facilidad de suministro gracias a una importante red de oleoductos que comunican ambos países, se suma la posibilidad de que Moscú ofrezca contratos a unas condiciones bastante ventajosas si se mantienen las sanciones. A corto y medio plazo, las exportaciones de petróleo ruso, si mantienen la OPEP su hoja de ruta de no incrementar la producción, serán muy difíciles de sustituir. Tendrá que pasar un largo periodo de tiempo para que veamos si tanto Irán como Venezuela se las retiran las sanciones y pueden cubrir esa carestía. Rusia es una potencia mundial de primer orden. Gracias a su potencial militar, a su capacidad de influencia a través de los organismos internacionales, así como de su gran potencial económico, por lo que siempre habrá países que estén interesados en contar con su apoyo y con ello cerrar acuerdos de suministro. El petróleo en sí mismo es una fuente de poder, siempre contará con aliados a los que abastecer y con ello le servirá para mantener por lo menos su estatus de potencia regional. Si te ha gustado este vídeo no se te olvide dejar un buen like y darle a la campanita. Y sobre todo muy importante, deja tu opinión al respecto. Con ello ayudarás a crecer a este canal y a mí a que siga creando contenido de calidad. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos.